El acto que vamos a tener, el encuentro va a ser con el esquema habitual. O sea, Carlos del Cañizo, a quien ya todos le conocéis, con lo que me evito la presentación. Bueno, salvo decir que aparte del grupo de Candela, ahora está también en formación que se han fusionado los dos grupos. Creo que también en el último acta del Consejo lo decíamos. Él hará un poco la motivación del acto, yo presentaré después también a Jaime y nos lanzaremos a la charla y al final pues diálogo, preguntas, lo que queramos. Vale. Quizás cojo este. Pues nada, buenas tardes. Efectivamente, yo muy brevemente lo que voy a hacer es tratar de justificar por qué vamos a hablar de este tema, ¿no? Y empiezo recordando una cosa que, pues en vísperas del año nuevo 2020, viendo la tele con mis hijos, pues hablaban eso, pues empieza el año bisiesto, año siniestro, ¿no? Porque el tsunami en Indonesia fue en no sé qué año, la guerra civil española empezó en año bisiesto y tal. Entonces uno de mis hijos, muy sensato, dijo, hombre, eso es trampa, porque nos están contando todo el resto de desgracias que pasan en años no bisiestos, ¿no? Es verdad que luego vino la pandemia y el 2020 ha sido realmente un año siniestro, pero es verdad que ahora estamos en guerra en Ucrania y no es año bisiesto, ¿no? Y bueno, pues quizás son dos temas, pandemia y guerra en Ucrania, que serían como los temas. Y dijimos, ¿cuáles son los temas candentes hoy en día? Pues son esos. Es verdad que hemos abordado el de la pandemia con la charla de Javier Padilla, pero luego yo creo que es que hay otros temas que no son fácil ponerles una fecha de comienzo, sino que están ahí, estaban antes de la pandemia, siguen estando y van a seguir estando en el futuro. Y quizás son, bueno, pues temas muy de fondo y que marcan esta civilización nuestra, ¿no? Y serían, en mi opinión, pues el tema de la cuestión medioambiental, ¿no? El cambio climático y también el tema de la desigualdad, ¿no? De la pobreza y las injusticias en el mundo en que vivimos. Y en el pasado, o sea, yo creo que muchas veces se han planteado como temas paralelos, ¿no? Pues estaban los ecologistas y estaban pues, otros activistas y además, incluso a veces en conflicto, porque, bueno, vale, si dejamos de quemar carbón, ¿qué pasa con los mineros, no? Si no crecemos, ¿cómo vamos a generar riqueza para distribuirla? Y yo creo que, bueno, iba a decir, el Papa no fue el primero, pero sí fue de los, yo creo que de los primeros, o al menos para articularlo de una forma muy sólida, en el que puso sobre la mesa la idea de que estamos hablando de lo mismo, son dos aspectos de la misma moneda, que la cuestión de fondo es que nuestra sociedad, estamos en una sociedad que no cuida, ¿no? Que no cuida el medio ambiente y no cuida a las personas. Y yo creo que con su encíclica Laudatio Si, donde enlaza esto, traba esto, pues es una de esas ocasiones en las que uno, yo por lo menos, se siente orgulloso, ¿no? de la Iglesia. Es decir, es que esto es lo que tiene que hacer la Iglesia, ¿no? Que es no pontificar, sino participar en el debate social poniendo sobre la mesa pues, su punto de vista, razonándolo, argumentándolo y también ofreciendo pistas de actuación y ojalá acciones concretas, ¿no? Y bueno, pues viendo esa importancia, pues hemos tratado de traer aquí, hemos conseguido traer aquí a una persona que por su experiencia y por su formación yo creo que conoce bien la encíclica y lo que hay detrás y nos va a ayudar a desgranarla pues de una forma muy interesante. Y paso la palabra, no todavía, a Miguel Ángel para que presente a Jaime. Creo que es la... ¿Sí? ¿Ahora sí? No. Bueno, si no, con este. Es que creo que es la primera vez, creo, que nos viene alguien que no es conocido de la parroquia o de alguno de los miembros de la parroquia. Jaime está aquí por intermediación de un amigo conocido común y lo primero es agradecerte la disponibilidad y la rapidez en decir que sí, porque en 48 horas teníamos el sí, el día y la hora. Algún dato sobre él. Jaime Tatay es valenciano, nació en el 76 y lo primero que habría que decir de él es que es ingeniero de montes. Esta formación, su vocación, le ha llevado a estar muy en contacto con la naturaleza y también de ahí su interés por la ecología. O sea, no es accidental su pasión.
Pasión que une también a su vocación. Jaime, como he dicho, es jesuita. Entró en la compañía en el 99, 1999, y se ordena sacerdote en el 2010. A la formación como ingeniero de montes hay que añadir pues, un doctorado en teología por la Universidad Pontificia de Comillas, licenciado en teología moral por el Boston College. Dirige la revista Razón y Fe, fundada en 1901, y es la revista cultural más antigua de España. En la actualidad es profesor de la Facultad de Teología en la de Ciencias Humanas y Sociales de Comillas e imparte el curso de Cristianismo y Ética Social en el ICAI. Autor de un montón, cuando entras en Google sale un montón de artículos, libros, y sobre todo se destaca que el año pasado se recibió el premio de la prestigiosa Fundación Vaticana Centesimus Annus por el libro Ecología Integral, la recepción católica del reto de la sostenibilidad. Bueno, termino la presentación con las palabras del amigo común. Me escribía y dice: con Jaime da gusto salir con él al campo. Es una enciclopedia. Te hace descubrir lo inédito que para un profano pasa desapercibido. Así que aquí tienes todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel y Carlos, por la presentación. Después de esta presentación, oye, espero no decepcionar, que me habéis dejado muy bien, ¿eh? Siempre es un riesgo, ¿verdad? Bueno, pues, y gracias también por vuestra atención, por pararos un momento a darle una vuelta a este tema, que es un tema que no es nuevo. De hecho, la encíclica pues ya se va haciendo mayor. La encíclica que nos convoca, Laudato Si, se publica hace 7 años ya, 2015, ¿no? Y yo supongo que los que estamos aquí, muchos o la hemos leído entera o hemos leído trozos o hemos oído hablar de ella ya, ¿no? Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es ¿qué efecto ha tenido, ¿no? este documento, como otros muchos anteriores, ¿no? También de los papas, sobre cuestiones sociales acuciantes de la época, ¿no? Y esta sin duda es una cuestión de nuestra época. Quizá es una de las grandes cuestiones, ¿no? Sin duda lo es, ¿no? De nuestra época. Pero antes de empezar a hablar sobre la encíclica, me gustaría hacer una primera reflexión previa, y es porque a menudo escuchamos muchos términos que nos suelen a veces confundir, ¿no? Todos hemos leído en la prensa o en la radio o en conversaciones entre nosotros estas 3 palabras que he puesto aquí ahora, ¿no? Proyectadas. La primera es ecología, la segunda es medio ambiente y la tercera es sostenibilidad. Bueno, cada una de estas palabras tiene una larga historia. Las palabras también tienen historia. Tienen un origen, tienen un crecimiento, como los seres vivos, y a veces incluso fallecen. Distintos. La primera, ecología, es una palabra que aparece en el 19, se la inventa un biólogo alemán, Ernst Haeckel, ¿no? Y quiere decir conocimiento de la casa, literalmente. Oikos, eco, logos, logia, de ahí viene logía, es el conocimiento de la casa. Y esa es la palabra que se suele usar más bien en el ámbito científico, el ámbito académico, más bien en el ámbito de las ciencias naturales, hay que concretar. ¿Por qué? Pues porque la ecología al final es una especie de ciencia de síntesis, no es una ciencia en sí misma, sino que es una ciencia holística que integra los resultados parciales de la química, de la física, de la biología, de la geología, etcétera, etcétera, ¿no? De lo que normalmente llamamos las ciencias naturales, ¿no? Y entonces hace una especie de análisis integral, ¿no? De cómo fluye, por ejemplo, la materia, la energía, los nutrientes en un ecosistema o en un bioma, en el océano, en la atmósfera, ¿no? Ese es el tipo de análisis que realiza la ciencia ecológica. Luego, de ahí se derivan unos términos que tienen una connotación más bien política o ideológica, que son el término ecologismo, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de ecologismo o partido ecologista o movimientos ecologistas verdes, ahí estamos hablando ya de un modo de vida o una propuesta política que tiene su inspiración en esta disciplina y que hace una propuesta o una serie de propuestas que a veces no coinciden y que podemos discutir, ¿no? Y ahí viene un poco la confusión también terminológica. No confundamos la ciencia ecológica, la ciencia de la ecología, con las propuestas políticas ecologistas, que son cosas diferentes.
Y luego hay un segundo término más coloquial, se utiliza también en el ámbito, por ejemplo, de la política local, ¿no? El Departamento de Medio Ambiente, el concejal de Medio Ambiente, o en los colegios, conocimiento del medio, una asignatura en primaria. Ese es el término que se suele utilizar. En inglés y francés usan los alrededores, the environment, les environs, ¿no? Que es el equivalente en castellano, y hace referencia a aquello con lo que el ser humano se relaciona, ¿no? Aquello que está más cerca de nosotros, la naturaleza, ¿no? O la creación, dicho en lenguaje religioso, o en un lenguaje secular, la naturaleza, ¿no? Bueno, esa sería una segunda manera de referirnos, como vamos a ver ahora, a un montón de temas distintos, ¿eh? Y de aquí la dificultad de hablar de esto, porque hace alusión a muchos temas distintos. Y luego habría un tercer modo de referirnos a estos temas, que es el término sostenibilidad. Este es un término que proviene más bien del ámbito de la ingeniería y de la economía, aunque ahora se está también extendiendo y, por ejemplo, hablan de los departamentos de sostenibilidad, ¿no? En un banco, en una empresa, en una consultoría. Pero en su origen la palabra sostenibilidad lo que viene a decir es que algo se sostiene a lo largo del tiempo, ¿no? Una preocupación de un arquitecto es que el edificio se sostenga, ¿no? Que se sostenga no solo en el momento en que se hace, sino durante muchos años, ¿no? Y también en otros ámbitos, ¿no? Cómo podemos gestionar un recurso natural de modo sostenible, de modo que podamos seguir extrayendo a lo largo del tiempo, ¿no? Una determinada cantidad de metros cúbicos de madera, de kilos de pescados o de kilos de trigo de un campo, ¿no? Entonces, ese cálculo que realiza el gestor remite a este concepto de sostenibilidad que está muy relacionado con todos estos temas de ecología y medio ambiente. Bueno, esta es una introducción superficial y rápida, pero que yo creo que ayuda para ubicarnos y para darnos cuenta de los distintos términos que usamos y cómo a veces los mezclamos sin aclarar a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y de ahí también en parte la confusión sobre estos temas. Bueno, este tema, el tema de la ecología, del medio ambiente o de la sostenibilidad, como he dicho, es un tema complejo, es un tema que tiene que ver con muchas cosas, vamos a ver ahora cuáles, y por eso cuando uno entra se siente inseguro. Incluso cualquier especialista en un área determinada de conocimiento se siente inseguro, porque puede ser un físico, o puede ser un político, o puede ser un químico, o puede ser un legislador. Vamos a ver que esas son todas personas imprescindibles en este debate, pero no sucede nunca que el legislador sepa de física y que el físico sepa de derecho y que el jurista sepa de química. Eso no pasa. Entonces, nos encontramos con una situación difícil, o como se dice también, situaciones o cuestiones de alta complejidad, lo cual va a ser un reto, porque al hablar de estos temas estamos hablando de muchos temas y ahora voy a hacer referencia a algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, que esto aparece en la encíclica. De hecho, el capítulo primero de la encíclica es un capítulo que está dedicado a la visión más bien de la ecología, a la visión de lo que los científicos naturales están diciendo que le está pasando al planeta. Y eso, en el lenguaje de la ciencia natural, es ese término que aparece ahí, es lo que ellos llaman los límites planetarios. Luego volveré a ellos. Pensad, para entender por analogía, que cuando uno se pregunta si está sano, ¿estaré sano o estaré enfermo? Bueno, pues voy al médico y se lo pregunto, ¿no? ¿Y el médico qué hace? El médico te hace un chequeo, te hace un análisis de sangre, te toma la temperatura, ¿no? Te ausculta, ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la tensión, todas estas cosas, y los médicos saben que hay que mirar 9 o 10 cosas, ¿no? Y entonces sabemos también que hay unos rangos dentro de los cuales una persona está sana, ¿no? Si tengo 36,5 grados, pues estoy bien. Si me paso de 38 tengo fiebre, si bajo de 34 tengo una hipotermia. Bueno, entonces hay un rango óptimo en el que estamos las personas sanas. Y si se me sube el colesterol, pues me tengo que preocupar, ¿no? Si pasa de 200 ahora es, ¿no? Bueno, y lo mismo le pasa al planeta. Pensad que el planeta es un paciente, pasa que es un paciente muy grande, y le pasa lo mismo. Nos podemos preguntar, ¿está sano el planeta? Bueno, pues los científicos han establecido una serie de límites, como el límite del colesterol y del azúcar y de la tensión, pero para saber si este planeta en el que vivimos está o no sano. Y vamos a ver que esos límites pues, son distintos, claro. Es la biodiversidad, cómo está el estado de la biodiversidad,
cómo está el agua dulce, cómo está, por ejemplo, los contaminantes, el nivel de contaminantes que hay en distintos ecosistemas, cómo está también la temperatura, todo el famoso cuestión del cambio climático, ¿no? Cómo está la cuestión del ozono, que es como la piel de la Tierra, ¿no? Y que protege de la radiación. Entonces, el ozono durante unos años lo estábamos destruyendo, ahora está mejor, ¿eh? Hemos revertido ese proceso. Bueno, y todas estas cuestiones distintas, complejas, que requieren de un esfuerzo y de una formación para entenderlo, es lo que vamos a llamar los límites planetarios, esos indicadores de estado de salud del planeta. Si dejamos a los científicos a un lado y nos vamos a la comunidad política, a las Naciones Unidas, a los gobiernos, ellos no hablan tanto en estos términos, sino que estos últimos años están hablando con las palabras propias de Naciones Unidas y se refieren a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguro que habéis oído hablar de ellos. Es un conjunto de objetivos, 17, que tienen que ver con cuestiones económicas, sociales y medioambientales. Entonces, integran esa idea de los límites planetarios. Vamos a ver que un objetivo de desarrollo sostenible, por ejemplo, es cuidar que no se degrade y se pierda la biodiversidad, o el agua, o el clima. Entonces eso se incorpora, pero se también articula con otra serie de objetivos de tipo económico y social. Y a eso remite el concepto de desarrollo sostenible, que es como una especie de trípode en el que cada una de esas patas representa lo ecológico, lo social y lo económico. Y luego, por último, y volviendo de nuevo a la Laudato Si, a la encíclica, ¿qué hace la encíclica Laudato Si? Y ese concepto de ecología integral que se ha ido popularizando en ambientes cristianos en los últimos años, pues lo que hace la ecología integral es incorporar, es decir, los resultados de esa ciencia de la que hemos hablado. De hecho, la encíclica Laudato Si hace referencia a casi todos los límites planetarios. Y también, además, salió el mismo año, el 2015, tanto los Objetivos de Desarrollo como la ecología Laudato Si. La ecología integral tiene en mente también todas esas cuestiones sociales y económicas que aparecen no solo en el capítulo 1, sino sobre todo más adelante, ¿no? En el capítulo 3, en el capítulo 5, ahí aparecen también análisis de tipo económico y de tipo político, y aquí viene la contribución católica, aparecen también reflexiones de tipo ético, de tipo humanista y de tipo espiritual, teológico. Entonces, la ecología integral lo que hace es integrar, nunca mejor dicho, esos análisis de la ciencia y de la política y de la economía, y los amplía y los articula con una reflexión ética propia de la tradición cristiana. Eso es, dicho de una manera un poco precipitada, el concepto de ecología integral, ¿no? Por tanto, recapitulando, cuando hablemos de estos temas, ecología, medio ambiente, sostenibilidad, vamos a necesitar a mucha gente sentada en torno a una mesa dispuesta a hablar y a escucharse, y dispuesta a hablar desde donde uno sabe y también dispuesto a escuchar a otros que saben de cosas que yo no sé, como hacemos aquí ahora 3, pero que lo ideal serían muchos más, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para abordar estos grandes retos que tenemos hoy día? La deforestación, la pérdida de especies, el calentamiento global, la pobreza, la marginación, la falta de trabajo. Bueno, todas esas cuestiones vamos a ver que están conectadas, y para resolverlas necesitaremos científicos, ¿no?, de las distintas ramas de la ciencia, pero también necesitaremos técnicos, ingenieros. Aquí estamos 2 ingenieros, que es otra mirada a estas cuestiones, ¿no? Vamos a necesitar también dinero, incentivos económicos, ¿no? Igual que hay un plan de recuperación, ¿no? O cuando vino el COVID, pusieron dinero encima de la mesa, pues para estos temas hará falta dinero. Si queremos pasar a las energías renovables y dejar de quemar carbón y petróleo, pues tendremos que financiar esa transición. Y necesitaremos también a juristas y abogados que nos ayuden a legislar y que nos acompañen, ¿no?, y vayan poniendo medios para que esa transición siga adelante. Necesitaremos buena política, buenos políticos, y necesitaremos también cambios culturales, ¿no?, cambios en el modo de consumir, en el modo de transportarnos, en el modo de vestirnos, en el modo de desear, ¿no?, y de soñar incluso, ¿no? Y eso requiere también de otras herramientas, más de tipo cultural. Y aquí las ciencias sociales van a ser muy importantes, ¿no? La psicología, la sociología. Y por último, pero no por ello menos importante, también vamos a necesitar una reflexión de tipo ético.
Ahí hablan de los refugiados climáticos. Bueno, eso ya está documentado en ese cartel ahí arriba. Es decir, el cambio climático sucede por muchas razones, pero en los últimos siglos una razón principal ha sido la acción del ser humano, ¿no? Y eso tiene ya consecuencias sobre las personas más vulnerables. Y eso no es solo una cuestión científica y técnica, ni jurídica, es también una cuestión ética. Y por eso la ética va a ser muy importante a la hora de abordar estos temas, de hablar de la injusticia que genera la degradación de la naturaleza. Y eso es algo que el Papa dice muchas veces en la encíclica Laudato Si, e incluso desde un punto de vista estrictamente religioso. La creación es un regalo de Dios que estamos llamados a cuidar y no a destruir, a preservar para que nuestros descendientes y otras formas de vida puedan tenerlo y no consumirlo y no degradarlo y desperdiciarlo la generación actual, ¿no? Bueno, entonces aquí las tradiciones religiosas también van a ser un actor importante en este debate, no solo los científicos y los políticos y los técnicos. Por tanto, si veis ahí esa especie de círculo, hay quien habla de la sostenibilidad como una especie de donut. No sé si os acordáis del donut. No sé si yo de niño comía muchos donuts, ahora como menos, ¿eh? Pero el donut tiene una cosa y es que hay como un círculo en medio y otro círculo por fuera. Y en medio hay un espacio intermedio, que es lo que nos comemos, ¿no? Pues algunos han comparado la sostenibilidad con un donut, ¿no? Diciendo que el círculo de dentro es lo que podríamos llamar las cuestiones sociales y económicas, lo que normalmente nos ha preocupado a los cristianos, que la gente tenga educación, que tenga ropa, que tenga comida, que tenga salud, que tenga estabilidad política, ¿no? Que haya mínimas condiciones socioeconómicas para que todos puedan vivir con dignidad. Y eso también se le ha llamado como el suelo, ¿no? Ese círculo interno es como el suelo. Y voy a usar ahora otra imagen, en vez del donut, podríamos usar la de la casa, ¿no? Lo socioeconómico es el suelo que nos permite que no nos caigamos al agujero de la miseria y de la exclusión. Pero luego, y esto es lo que hemos descubierto en el siglo XX, hay también un techo. Ahora estamos aquí cómodos no solo porque no hay agujeros, sino porque hay un techo. Y el techo impide que llueva y nos mojemos, o que nos mojemos cuando llueva, y permite mantener el calor. Bueno, pues el techo es la naturaleza que nos da comida, que nos da agua limpia, que nos da un aire que podemos respirar sin intoxicarnos, que nos da otras formas de vida con las que coexistimos. Ese techo es lo que algunos ahora llaman la dimensión medioambiental o ecológica. Y tenemos que cuidar las dos cosas, no solo el suelo, sino también el techo. Entonces podríamos usar la imagen del donut, ¿eh? Lo que hay alrededor del donut es lo que nos protege, esa naturaleza que nos da la vida cada día y que estamos invitados a proteger también, ¿no? Al mismo tiempo que cuidamos el suelo, para que no haya agujeros donde se caiga, ¿no? Alguno. Bueno, esa es una manera gráfica y sencilla de expresar qué es eso de la ecología integral o de la sostenibilidad. Es un lugar intermedio, es un espacio intermedio entre lo ecológico y lo socioeconómico, ese espacio. Si os fijáis a la izquierda, vemos una foto también del planeta Tierra, hecha desde la Luna, una de las primeras imágenes que tuvimos los seres humanos del lugar donde vivimos, ¿no? Hasta el siglo XX el ser humano no era consciente del todo, ¿no? De cómo era su casa. Y ahí aparece otra imagen, ¿no? Que es la imagen del planeta Tierra como una especie de nave espacial flotando en la inmensidad de un universo en el que, hasta donde sabemos, no hay otras formas de vida y que tiene que apañárselas, dicho en lenguaje coloquial, con lo que hay. En una nave espacial llevas el agua, la energía y los nutrientes y los materiales que vas a usar en ese viaje, ¿no? Y nosotros estamos en un largo viaje cósmico en el cual solo tenemos, de momento no podemos traer grandes cantidades de materiales de otros planetas, hemos traído alguna piedrecita y poco más, ¿eh? Y por tanto esa sería otra metáfora, ¿no? De cuál es nuestro lugar en el mundo. Y eso es lo que en la ecología está ahora poniéndonos delante, ¿no? La imagen de la casa, del donut o de la nave espacial, ¿no? Como lugar donde vivimos y donde tenemos que tomar conciencia que vivimos, porque a veces la miopía, ¿no? Hace que no seamos conscientes de eso, ¿no? Y también nuestra pequeña escala temporal y espacial en la que vivimos, ¿no? Vivimos en un pequeño barrio, de una ciudad, de un país, durante un tiempo determinado que es muy corto a escala geológica.
Por eso la cuestión ecológica demanda también una ampliación de la imaginación, de nuestras escalas temporales y nuestras escalas espaciales. Nuestra casa. Por eso Francisco ha elegido el término también casa, ¿no? La casa común. Casa común. Y recordad que de ahí viene la palabra ecología. Oikos, casa. El conocimiento de la casa. Estamos llamados a conocer la casa. Bueno, vamos justos de tiempo. Quedan unos minutos. Bien, no me voy a extender. Si alguien quiere, dejo luego la presentación. Aquí algo parecido, ¿verdad? Presentado como círculo, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ha sido un avance respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se planteó la humanidad a final del siglo XX y muchos de los cuales se consiguieron. Por ejemplo, la alfabetización de más personas, la mejora en la sanidad, la mejora de la esperanza de vida, de la nutrición. Muchos de esos indicadores se ha avanzado en ellos y mejoramos bastante en las últimas 2 décadas. Ahora bien, ¿qué pasaba con los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Que básicamente se fijaban en el suelo, en las cuestiones socioeconómicas. Y los ODS, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que hacen es ampliar el número de objetivos, 17, e integrar al mismo tiempo las cuestiones medioambientales, el techo al que he hecho referencia. Entonces, si los leéis despacio esos 17 objetivos, veréis que hacen referencia a lo ecológico, a lo económico y a lo social, a las 3 patas del desarrollo sostenible. Bien, vamos a ir un poco más rápido. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido. Esto lo voy a dejar atrás porque cuando hablamos de estos temas, ya os los he presentado muy rápidamente porque son muchos, pero yo creo que estamos todos, ¿no?, en la onda, que dicen algunos, del tema, ¿no? Un conjunto de cuestiones complejas. Y cuando oímos hablar de estos temas, habría 2 peligros extremos, que serían el peligro del catastrofismo y de la desesperanza, de pensar que ya hay muy poco que podemos hacer porque esto es tan grave, tan complicado y la situación se nos ha escapado de las manos. Esa sería la tentación catastrofista. Y luego habría otro extremo que sería una tentación de escepticismo, ¿no? Es más raro eso hoy día, pero todavía encuentras gente que niega que estos problemas sean reales. Aquí no pasa nada, o que, bueno, pues que el ser humano es lo único que importa y por tanto el ser humano presente y por tanto bebamos, comamos, que mañana ya veremos lo que pasa, ¿no? Entonces ese sería otro extremo, ¿no? Bueno, y yo creo que ambos extremos habría que tratar de evitarlos, ¿no? Entonces ser conscientes de que este es un tema importante para resolver otros temas, ¿no?, como decía lo de los refugiados climáticos, ¿no? O el tema de la marginación también, ¿no?, está muy conectada con estos temas de degradación. Por tanto, resolver los temas ambientales es clave para resolver los otros. Y esa es un poco la situación o la posición en la que está hoy día la Iglesia, ¿no? Ha incorporado este tema. Bien, entonces esto también nos señala que habría como peligros o lo que yo llamo aquí las salidas en falso en este debate. Ninguna de estas soluciones nos va a resolver los problemas que enfrentamos, por ejemplo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de los ecosistemas, etc. ¿Cuál sería una de las tentaciones o salidas en falso? Sería la salida técnica. Confiar que científicos y técnicos esto lo van a resolver. Van a resolver, habrá un invento, ¿no?, habrá innovación tecnológica y eso hará que el problema quede resuelto. En parte es verdad. Pensad, por ejemplo, el problema de la capa de ozono. Años 80, recordaréis muchos de los que estáis aquí, debido a los sprays que usábamos y a los aerosoles y a otras sustancias que utilizamos, por ejemplo, en los frigoríficos, ¿no?, los clorofluocarbonados. Eso interaccionaba con el ozono y destrozó esa capa de ozono y empezó a haber problemas. Pero el ser humano fue capaz de sustituir esos productos químicos por otros y fue capaz de regularlo mediante un protocolo de Montreal, y ese tema ha ido mejorando, ¿no? Recordad que es como la piel del planeta, pues esa piel se ha ido regenerando y por tanto la técnica y la ciencia es fundamental. Ahora bien, que eso signifique que todo problema que tenemos lo vaya a resolver la técnica y la ciencia en exclusiva, pues es un poco ingenuo. Por eso le llamo una salida en falso. Es importante, pero no es la única solución.
La otra sería la política, decir, bueno, pues ya legislarán, ¿no? Como las directivas europeas estas que se transponen luego a las legislaciones nacionales y que es verdad que han ayudado a mejorar, por ejemplo, las aguas, ¿no? Las aguas de los ríos en España están mucho mejor que hace 50 años, ¿no? Hay depuradoras, se han instalado o se ha mejorado, por ejemplo, la cubierta forestal en nuestro país, gracias en parte a la legislación, ¿no? Hay muchos espacios protegidos hoy día, pero tampoco pensemos que la política y la legislación lo va a resolver todo. Esa sería una salida en falso, como digo aquí. O lo que está pasando ahora, que hay mucho dinero de la Unión Europea, ¿no? Para la transición ecológica, para la crisis del COVID, ¿no? Y se piensa también, o algunos creen que con incentivos adecuados, la economía se orientará en la dirección adecuada. De nuevo, necesitamos incentivos económicos, es muy importante que haya inversión, por ejemplo, ¿no? Para posibilitar una transición a una energía más verde, pero solo los incentivos económicos no serán suficientes. Y lo mismo con la salida cultural. Hay gente que piensa que es una cuestión de cambio de hábitos, ¿no? Que se transformen los corazones, lo digo así en lenguaje un poco poético, y entonces transformaremos nuestra manera de consumir y de producir y viviremos de un modo más sostenible, lo cual en parte es verdad. Necesitamos cambios de hábito, necesitamos que la gente se dé cuenta que no necesita comer carne todos los días, o que no necesita cambiar la ropa todos los años, o que no necesita irse a la otra parte del planeta para pasar unas vacaciones con su familia, ¿no? Esos son cambios culturales que en algunos países son importantes y que serán imprescindibles, ¿no? Para poder reducir la presión sobre nuestro planeta. Pero solo los cambios culturales pues, no van a ser suficientes. Y además es difícil que todo el mundo, ¿no? Cambie sus hábitos y su manera de funcionar, ¿no? Y luego habría una última salida falsa salida, que también esto nos atañe como creyentes, que sería una salida espiritual, ¿no? Quizá más habitual en ámbitos protestantes que en católicos, pero también en el mundo católico, ¿no? Esa tentación de pensar, bueno, al final lo importante es mi relación con Dios, ¿no? Pase lo que pase, Dios está con nosotros, y la espiritualidad puede ser también una especie de trampa, ¿no? Una especie de opio, como decía Karl Marx, no tanto un opio del pueblo, sino un opio para no tomar decisiones, ¿eh? O no tomarnos en serio esta cuestión, ¿no? Entonces, por tanto, si estamos ante un tema complejo y un tema que requiere de muchas miradas, ninguna de esas miradas y ninguno de esos actores va a resolverlo por él solo. Tampoco la Iglesia, tampoco la Iglesia. La Iglesia es uno más y aquí tenemos que ser humildes y ser conscientes que tenemos que colaborar con otros. Habrá que ver con quién y cómo y dónde y a qué velocidad, pero tendremos que colaborar de forma integral, como dice el Papa Francisco, para avanzar juntos. Y esto me parece muy importante. Bueno, esto lo voy a pasar también un poco rápido porque yo creo que me alarga un poquito. ¿Llevamos media hora? Y si os parece, voy a poner una pequeña presentación sobre cómo aparecen estos temas, porque también aquí hay una cierta confusión. Mucha gente cuando habla de cuestiones ambientales las pone todas juntas encima de la mesa y no las ordena. Y la historia aquí también nos ilumina, lo voy a contar un poco rápido, para situarnos ante las cuestiones que vamos enfrentando. Cuando hoy hablamos de temas ambientales, ecológicos o retos de la sostenibilidad, si vamos a sus antepasados, a los primeros que se preguntaron por estas cuestiones, nos tendríamos que ir al siglo XIX. Y nos encontramos ya en esa época personas que están hablando de cuestiones que hoy llamaríamos cuestiones de gestión, y vinculadas normalmente a lugares muy productivos, de alto valor ecológico o productivo, por ejemplo, un bosque del que yo saco madera, o una pesquería de la que saco peces, o un campo de cultivo del que saco un cereal o un producto agrícola, ¿no? Entonces, los ingenieros, sobre todo en esos años, finales del 19, principios del 20, se preguntaron por la manera de producir de forma estable, es decir, de gestionar de modo sostenible ese recurso natural renovable. Ese es un poco como el abuelo, ese modo de pensar, el abuelo del ecologismo o de la ecología como ciencia, ¿no? Tenéis, por ejemplo, eso lo daba yo en la carrera, ¿no? Pues cómo extraer de forma regular, sin degradar un bosque, ¿no? Extraer madera, ¿no? Bueno,
En los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un periodo de desarrollismo muy fuerte, de industrialización, de urbanización muy acelerado, y también hay un problema que aparece en esa época, que es, por un lado, la cuestión nuclear, que ahora se nos ha olvidado, aunque con la guerra de Ucrania ha vuelto a salir, y con el accidente de Fukushima también hace unos años, bueno, y con todo el debate sobre si o volver o no a las nucleares, bueno, ese tema aparece en los años 50-60, que es cuando se descubre esta tecnología, ¿no? Descubrimientos científicos que llevan a poder hacer reactores nucleares y bombas atómicas, las dos cosas, ¿no? Bueno, y aquí también aparece otro invento, que es el de poder usar fertilizantes industriales a gran escala, la revolución agrícola, ¿no? Y aquí aparece otro problema asociado, que es el de la contaminación. No he hablado del ciclo del nitrógeno, pero es otro de los indicadores de salud del planeta que está bastante desmadrado, ¿eh? Se le ha disparado el colesterol al planeta y el colesterol es el ciclo del nitrógeno. Aquí aparecen pesticidas, fertilizantes y eso lleva una serie de problemas que el ser humano toma conciencia a mitad del siglo XX y que afecta sobre todo pues, a agricultores, a poblaciones que están cerca de las fábricas o de los vertederos donde van esos residuos, ¿no? Y esto es lo que podríamos llamar los problemas socioambientales de segunda generación. Segunda generación. Afectan a determinadas poblaciones que están expuestas a unas determinadas sustancias o contaminantes, pesticidas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos una de las pioneras de los estudios de una bioquímica norteamericana que estudió cómo el cáncer se disparaba en zonas rurales donde se estaban usando muchos pesticidas sin prácticamente control, porque no se sabía entonces, ¿no? Y cómo morían además los pájaros, porque desaparecen los insectos y se acumula la toxicidad. Bueno, todos esos temas aparecen en esa época. Seguimos avanzando y a finales del 20 y principios del 21 es cuando nos encontramos con problemas globales ya de tema de carácter ambiental, ya no solo locales, como los anteriores, o regionales, sino globales. Por ejemplo, la cuestión de la capa de ozono, años 80, 90, el problema del cambio climático, el primer informe del IPCC es del año 90, y también los primeros informes sobre la reducción y la pérdida de biodiversidad, finales del siglo XX, ¿no? Ya son cuestiones omnipresentes que afectan a todos, y no solo los seres humanos, sino a muchas otras formas de vida. Y luego, por último, estaríamos ahora en esa cuarta generación de problemas socioambientales que están vinculados a temas como el de la nanotecnología, la ingeniería genética, el problema de la resistencia de antibióticos en la ganadería industrial, todo el debate en torno a los organismos genéticamente modificados o, por desgracia, como sabemos muy bien ahora, también el riesgo asociado, por ejemplo, a las pandemias. La pandemia que hemos sufrido y que estamos todavía sufriendo se debe a un patógeno que viene de un animal, el famoso pangolín, lo que llaman una zoonosis, un patógeno que salta al ser humano proveniente de otra especie. Y eso en parte se debe a la destrucción de ecosistemas, a que esos animales están interaccionando con otras formas de vida y con seres humanos fuera de sus ecosistemas. O el pangolín que se caza y a veces sin controles sanitarios se utiliza para la cocina y parece que hay por medio de murciélagos como llegó al ser humano. Bueno, entonces indirectamente no es simplemente una crisis sanitaria la que hemos vivido, es también una crisis en parte medioambiental la que nos ha llevado a esto. Bueno, entonces, en definitiva, cuando escuchemos hablar, esta es una sesión más bien de tipo formativo, cuando escuchemos hablar de estos temas, preguntémonos siempre quién está detrás de ese discurso ambiental. Si hay un político, si hay un científico, si hay un legislador, si hay un filósofo, un pensador, si hay un teólogo, etc. Porque estamos ante un tema altamente complejo. Y esto nos lleva, y con esto voy a terminar, yo creo, ¿no? ¿Sí? Vale, me dice que hay tiempo. Es que como... Dentro de los 45 minutos... Vale. Esto nos devuelve una pregunta, y ahora sí que voy a remitir ya más al ámbito, me voy a ceñir a la ética y a la espiritualidad, y a la teología, en parte. Nos devuelve, después de escuchar todo esto que he dicho, una pregunta como personas individuales, pero también como miembros de una especie, si queréis, como colectividad. Nos hace preguntarnos quiénes somos y qué hacemos aquí. Una pregunta que se hace Francisco también en la encíclica en algún momento. ¿Qué vamos a dejar a los que vengan después? ¿A quiénes vamos a dejar de esas otras formas de vida? ¿A quiénes vamos a dejar que sigan pudiendo vivir? Y eso va a depender de cómo nos imaginemos. Entonces, es una cuestión también de tipo antropológico, ético, cosmológico,
Es decir, ¿quiénes somos? ¿Somos los dominadores? Como hasta hace poco, pues, nuestra civilización en parte se ha comprendido a sí misma, ¿no? Como la cumbre, la dueña, ¿eh? La dominadora del resto de especies. ¿Eh? Algunos han hablado también de una visión despótica, ¿no? De nuestro papel como especie. O, desde un punto de vista más, quizá resuena aquí al técnico, ¿no? El gestor. ¿Somos gestores? Bueno, podría ser, ¿no? Pensad en las parábolas del dueño de la viña, ¿no? Esas parábolas del Evangelio donde el dueño deja a unos gestores gestionando la viña, ¿no? Y les dicen, encargaos vosotros de esta viña, ¿no? ¿Y qué hacen los viñadores? Bueno, pues no todo lo que hacen está bien, ¿no? Pero hay una misión encomendada y podríamos también interpretar el Génesis como una manera de encomendar esa misión de gestión de la creación al ser humano, ¿no? Labrad, cultivad la tierra que os he dado, ¿no? Bueno, o perfeccionadores incluso. El ser humano, dadas sus altas capacidades como especie, ¿no? Está invitado, pensad un jardín botánico, ¿no? Un jardín botánico no solo no destruye la biodiversidad, sino que incrementa exponencialmente la biodiversidad, ¿no? El ser humano puede restaurar los ecosistemas, puede generar riqueza, arte, creatividad, ¿no? Puede vivir armónicamente con la creación. Por tanto, el ser humano puede concebirse como un perfeccionador, como alguien que mejora lo que ha recibido. Como dicen los scouts, ¿no? Dejar mejor de lo que uno se encontró, ¿no? El campo o el lugar al que voy, ¿no? Y así podríamos ir recorriendo con la imaginación más metáforas antropológicas para pensarnos como especie, como personas. ¿Yo quién soy? ¿Soy un habitante? ¿Verdad que nuestra casa la cuidamos y la tratamos de una manera muy distinta de lo que normalmente tratamos lo que está fuera de nuestra casa? Pues la ecología y el Papa Francisco y las Naciones Unidas nos están invitando a tratar nuestra casa como si todo el planeta fuese nuestra casa. Esa es la invitación. Es todo un reto, ¿verdad? Es todo un reto enorme. Comportarnos con los demás como hermanos, y esto conecta directamente con el Evangelio, y los hermanos comparten un hogar. Lo que pasa es que es un hogar muy grande, es el hogar planetario, ¿no? Y así podríamos ir, ¿no? Pasajeros, peregrinos, otra metáfora, ¿no? Si nos concebimos como peregrinos, vivimos de una manera mucho más ligera, con menos cosas, porque un día nos vamos, ¿no? Vamos, y estamos de paso. Y estamos de paso, lo que pasa es que se nos olvida, ¿no? La muerte siempre la vamos como empujando hacia un rincón de la imaginación, pero sabemos que estamos de paso, ¿no? Y quien está de paso se comporta de una manera distinta, ¿no? Distinta. El peregrino, si habéis hecho el Camino de Santiago, pues el peregrino lleva muy poquito con él, con ella, ¿no? Quizás sería un modelo de representar, ¿no? Una vida plena, ¿no? Gozosa, pero con pocas cosas, ¿no? Bueno, y con esto yo creo que puedo concluir aquí, ¿eh? Con esto y dejar un espacio para las preguntas. Y entonces, si me preguntáis, en función de lo que preguntéis o de lo que comentéis, igual podríamos seguir un poquito más. ¿Parece? Muy bien, pues muchas gracias. Lo digo que se abre el turno para el diálogo, para las preguntas. Buenas tardes, muchas gracias por esta intervención tan clara, ¿no? Yo voy a comentar una cosa que todos supongo que lo hemos pensado y lo seguimos pensando, que lo complicado de todo esto es que ha cambiado mucho en los últimos años. La gente que llevamos con este tema, que nos interesa, que nos preocupa desde diferentes puntos de vista, vemos que va mejorando, pero que han pasado los años y realmente vemos que no se consigue un equilibrio. O sea, que el tema es súper importante, todo el mundo está interesado. Yo trabajo en el mundo científico y, vamos, como el principal mundo, no sé qué, todo el mundo se preocupa mucho de esto y al final está desequilibrado, ¿no? Que se desequilibra por el tema de todo lo que has planteado, el tema económico sigue dominando todo esto. Y al final parece mentira que, siendo conscientes de que es súper importante, sigues viendo que en la carnicería sigue habiendo bandejas de Bolespan, que te siguen metiendo las bolsas como pueden. O sea, que todo eso está al final dominado por la economía. Es un ejemplo. Hay miles de cosas más importantes que esas, pero que a mí eso es lo que me preocupa, que ya somos conscientes, pero no conseguimos que haya un equilibrio porque nos domina, una de las patas domina a todo lo demás. Entonces, no sé qué piensas de esto y cómo podríamos
recolocar esa pata. Le puedo dejar a Carlos participar también, ¿eh? Si quiere decir algo. Quería preguntarte. O sea, que efectivamente los intereses económicos juegan un papel determinante en esto, eso es innegable, ¿no? Y uno puede caer en la desesperanza. Yo he mencionado antes una posible trampa, ¿no? Que es la de la desesperanza y de pensar que, bueno, que al final no hay mucho que hacer, ¿no? Porque el sistema tiene una inercia enorme y va a ser difícil cambiar, ¿no? Tanto los hábitos como los intereses macroeconómicos, etcétera, ¿no? Bueno, también si miras la parte más ilusionante o más positiva de todo este debate, te das cuenta de que sí que hay muchas cosas que van cambiando, ¿no? Entonces es verdad que a nivel global he puesto el ejemplo del ozono como un ejemplo de éxito, pero es verdad que hay otros muchos problemas que van mal, ¿no? La deforestación de selvas tropicales, por ejemplo, ¿no? O algunos contaminantes o el cambio climático, ¿no? Pero luego, por ejemplo, a nivel nacional podemos también ver muchos signos de esperanza, ¿no? Se ha mejorado mucho el tema de la calidad de las aguas que os decía antes, ¿no? En los ríos, o el tema de la cubierta. A pesar de los incendios, hay más superficie forestal ahora, ¿no? que antes, aunque mucha gente piensa que no. Es decir, hay una mayor concienciación, hay una mayor, por ejemplo, muchos más espacios naturales protegidos, parques nacionales, parques naturales, ¿no? Entonces, hay cosas que no están viendo bien y hay cosas que sí que han avanzado, ¿no? Y el peligro es solo ver cualquiera de las dos. Si solo vemos las que van bien, podemos ser un poco ingenuos y pensar, bueno, ¿no? Todo el mundo es bueno, esto se va a resolver. O al revés, podemos fijarnos solo en lo que no está funcionando y deprimirnos, ¿no? Y pensar que no hay nada que hacer, que esto no tiene solución, ¿no? Entonces yo creo que hay que conjugar las dos actitudes, ¿no? Lucidez crítica, necesidad de cambiar las cosas y al mismo tiempo también pues vivirlo con una cierta ilusión y ver que hay posibilidad de transformar, ¿no? Las cosas. Yo eso es lo que te respondería, ¿no? Y luego las propias empresas, por convicción o por interés, muchas están cambiando, ¿eh? Y yo creo que ahí sí que hay cambios, no a la velocidad que nos gustarían, pero sí que en el mundo de la empresa hay por ejemplo, la cuestión de las renovables, que sabe Carlos más que yo, bueno, pues se va avanzando más lento de lo que nos gustaría, pero cada vez hay un porcentaje mayor de energía que proviene de fuentes renovables, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te respondo, pero por ahí va. Muy buenas tardes con todos, a la mesa también. Bueno, tendría dos culturas diferentes porque no soy de acá, soy de Perú. Pero yo pregunto y digo, siempre yo me he preguntado, espiritualmente, dice en la Biblia, Dios nos dio todo esto hermoso para cuidarlo y protegerlo. Espiritualmente, nosotros como cristianos, como católicos que somos, tal vez lo cuidamos, pero a nivel mundial, o sea, las fábricas, las empresas, la tecnología que va avanzando y el hombre va destruyendo, ¿no? Nuestro medio ambiente. Y nosotros que no estamos en la espiritualidad, lo cuidamos, pero eso es algo muy poquito, muy chiquito. Yo no sé si usted nos podría explicar un poquito acerca de... Sí, gracias, disculpe, sí, no sé, gracias. Sí, no sé si he entendido bien la pregunta. O sea, la sociedad humana necesita, para poder vivir, que se produzcan cosas, ¿no? Necesitamos la ropa, necesitamos materiales de construcción, la comida. La pregunta es cómo podemos hacerlo sin impactar y sin degradar, ¿no? Y sin contaminar o en la menor medida posible. Ese es el gran reto que tenemos. El reto, que sea un mundo justo, donde haya de todo para todos, de todo lo necesario, claro, no de todos los caprichos, sino de todo lo necesario, y que eso no lleve a la destrucción, ¿no? De la naturaleza. Eso es lo que tenemos por delante. Y ahí la espiritualidad tiene algo que decir también, porque, por ejemplo, has hecho referencia, ¿no? A la espiritualidad. Por ejemplo, la visión del mundo como algo sagrado, como algo que se nos ha dado, como algo que viene de Dios, eso es importante, o el valor de la sencillez,
de la sobriedad, eso también es importante, o el valor de la humildad, de no pensar que nosotros sabemos, dominamos, controlamos, porque nos damos cuenta de que no es así, pero nos lo creemos a veces, sabiendo que no. Y la religión nos invita a ser humildes, a sentirnos limitados, a ser conscientes y a ser precavidos. Otro concepto muy importante en la ética ambiental, el principio de precaución, ¿no? Entonces hay muchos valores de tipo espiritual y religioso que pueden ser muy importantes para este momento cultural en el que estamos, ¿no? De exceso, de despilfarro, de destrucción, para ayudarnos a vivir de una manera pues, más sobria, más sencilla y más alegre al mismo tiempo. Es decir, yo creo que uno de los retos que tenemos es ser capaces de mostrar al mundo que se puede vivir bien con lo necesario. No digo vivir bien míseramente, eso no se puede, pero vivir bien con lo necesario, porque estamos en una cultura en la que nos venden que para vivir bien tienes que tener, ¿no?, desproporcionadamente más de lo que una persona necesita, ¿no? Entonces ese modelo de vida sobrio, honrado, religioso, que dice la carta de Tito, ¿no?, una vida honrada, sobria y religiosa y alegre, ¿no? Eso sería un servicio que podemos hacer como comunidad cristiana a nuestro mundo, ¿no?, en este debate. Disculpe, de repente, disculpen, la preocupación de nuestro Papa, yo le he escuchado el año pasado, ¿sí? En cuanto a lo que es el medio ambiente, él está muy preocupado. Y usted dijo antes que también estaban preocupados, no recuerdo, alguien más, ¿no? Pero a nivel de iglesia, a nivel mundial, nosotros los católicos, redundo a la pregunta, si todos nosotros los católicos aportaríamos en cuanto a lo que es el medio ambiente, obedeciendo y viendo lo que el Papa quiere que nosotros hagamos por nuestro medio ambiente, cuidemos nuestro medio ambiente, entonces tal vez podríamos un poco tener cuidado en lo que es el medio ambiente, ¿no? Eso en la ecología, ¿no? De nuestro mundo que estamos viviendo, ¿no? Eso es un poquito que quería aportar. El rey. Ahora, sí. No solo los católicos, sino que todos los creyentes de las distintas religiones, ahora los líderes religiosos, musulmanes, judíos, ortodoxos, budistas, hindúes, casi todos han escrito documentos parecidos a Laudato Si. Están invitando a sus seguidores, los creyentes, a que este tema se lo tomen en serio. Y desde organismos internacionales e instituciones que a veces piensan que la religión es irrelevante, se han dado cuenta del potencial que tiene la religión. Que si todas las personas creyentes del mundo, que es la inmensa mayoría, escucharan este mensaje, esto podría cambiar en ese nivel cultural al que me he referido, que no lo vas a resolver todo, pero es muy importante, un poco el sentido de lo que tú dices, ¿no? Es decir, si los católicos escucharan al Papa, si los budistas escucharan al Dalai Lama, si los ortodoxos escucharan al patriarca Bartolomé, pues habría cambio cultural. Habría mucha gente que se plantearía comprar alimentos de otra manera, vestir de otra manera, viajar de otra manera, ¿no?, ahorrar energía, etcétera, etcétera. Y eso tendría un efecto, ¿no? Sin duda. Y lo está teniendo, ¿no? Por eso la religión yo creo que es un actor muy importante también en este debate. Y es muy buena cosa que nos juntemos a pensar y a hablar sobre estos temas. Y a rezar también, como se hace en el tiempo de la creación, del 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, la fiesta de San Francisco. Ortodoxos y católicos nos unimos en ese tiempo de la creación para tomar conciencia cada año durante un mes y pico, ¿no?, de la importancia del cuidado de la creación. Y acabamos con la fiesta de San Francisco de Asís, el patrón de la ecología. Si hay alguna cosa. Bueno, mientras alguien quiere intervenir, ¿no? Dos preguntas sobre la Laudato Si. O sea, sí, brevemente podrías decir tu opinión así un poco. ¿Cuál es la gran aportación o la aportación diferencial, si es que la hay? Y, o a lo mejor en concreto, a la hora de situarnos en esta transparencia que estás, ¿no? Si
si dentro de esas metáforas antropológicas realmente con la Laudatio Si se está apuntando a una de ellas o una mezcla, ¿no? de esas. Sí, hombre, ciertamente la Laudato Si nos invita a no ser dominadores o déspotas o meros gestores. Nos está invitando a concebirnos como habitantes, como peregrinos, como cuidadores, ¿eh? Como cohabitantes, algunas de esas últimas metáforas que proponía, ¿no? Y volviendo a tu pregunta primera, lo he dicho de pasada al principio, es decir, la ecología integral del Papa Francisco lo que hace es añadir de forma creativa una reflexión de tipo ético y de tipo espiritual a muchos de los análisis muy buenos que ya tenemos. Los análisis científicos, el Papa no es un científico, estudió químicas, pero no es un científico. Y él lo que hace es incorporar lo mejor que hoy día sabemos sobre el estado del planeta, es decir, lo que dicen hoy día los grandes científicos, las comunidades científicas. Y se toma en serio lo que dicen. Y eso es muy importante en nuestra tradición, escuchar los signos de los tiempos, ¿no? Y ser capaces de leer, ¿no? Lo que nuestra sociedad en su época está diciendo, eso es valioso como creyentes. No solo la Biblia es importante, sino también, como decían un teólogo famoso del siglo XX, ¿no? El católico tiene que tener el periódico en una mano y la Biblia en la otra, ¿no? Para enterarse de lo que está pasando y para saber cuál es su tradición y ponerlo en diálogo. Y eso es lo que hace Francisco, ¿no? Entonces, lo que la ciencia está diciéndonos, el diagnóstico del médico, igual que el médico, me da igual que sea o no creyente, pero lo que me dice el médico lo tomo en serio porque creo que eso que me dice es valioso, ¿eh? Y yo luego, si estoy enfermo, pues como creyente, pues intentaré, ¿no? llevar adelante esa enfermedad, pero eso no niega la evidencia de lo que el médico me dice, ¿no? Usted tiene colesterol alto, usted tiene un problema de artrosis, ¿no? Pues lo mismo, la comunidad científica, y eso es lo que hace la encíclica. Entonces, ¿cuál es la contribución específica y original? Pues añadir a esos análisis científicos, porque el científico dice, esto es lo que hay, yo me quedo aquí. Que sean los políticos, los filósofos, los que saquen conclusiones. Y luego llega el filósofo y hace una reflexión de tipo ético. O llega el político y legisla. Y cada uno hace su trabajo y lo hace bien. Lo hace bien. ¿Cuál es la originalidad de la propuesta religiosa, no solo de Francisco, sino de muchos otros líderes religiosos? Pues que integra una visión humanista y espiritual y ética en estos debates. Y ese es, cuando lees el documento te das cuenta, es decir, va mezclando argumentos económicos, políticos, científicos con reflexiones éticas y con referencias espirituales. Y en ese sentido es más integrado, y de ahí viene la palabra integral, es más armónico, es más natural, porque no soy yo Jaime profesor y luego Jaime ciudadano y luego Jaime sacerdote y luego Jaime hijo de mi familia, soy todo eso al mismo tiempo. ¿Eh? Y la realidad es así, está interrelacionada, como nos pasa a todos, ¿no? Y entonces yo creo que la gran contribución de la encíclica es la capacidad de integrar y de poner en relación como niveles de análisis muy distintos que no suelen conectarse, ¿no? El físico atmosférico dice, mire, esto es lo que va a pasar si seguimos emitiendo CO2, pero no va a decir, y eso va a tener consecuencias sociales sobre los más pobres, va a generar refugiados climáticos, y entonces esa interacción, ese meta-análisis, ¿no? Es lo que yo creo que aporta la encíclica y de una manera muy original y muy fresca. Además, y otra contribución en un lenguaje accesible, porque el problema de muchos de estos estudios específicos, tú coges un texto de un economista o de un físico, ¿no? o de un sociólogo y es difícil de leer. Y la encíclica lo que hace es que, de hecho, mi padre es la única encíclica que se ha leído, ¿no? Que es un hombre que no fue a la universidad y sin embargo fue capaz de leerse entera y la entendió, porque otras muchas encíclicas eran muy duras de leer, ¿no? Y entonces yo creo que esa es otra contribución, hacer accesible, sin rebajar la calidad y la profundidad, a un gran número de personas cuestiones muy relevantes de nuestra época. Y yo creo que esa es una de las grandes contribuciones de este Papa, ¿no? Yo añadiría también que es referencia para no creyentes, ¿no? O sea, yo sí que me he encontrado que se ha convertido en una referencia, que es algo que no solo a los creyentes les ha interpelado, ¿no? Sino que también se referencia como en otros ámbitos. Sí, yo no he querido ponerme a explicar la encíclica porque digo, fue hace 7 años.
Y lo mejor es que la leamos, no que nos hablen de la encíclica. Yo os invito, sería una manera también de... Bueno, es un texto largo, pero no hay por qué leerlo en un día. Se pueden ir leyendo párrafos poco a poco. Es un texto muy, muy sugerente, ¿no? Entonces yo, de esta charla, me gustaría invitar a seguir, a releerla, si ya se ha leído, o leerla otra vez, por primera vez. Con el anuncio de esta jornada se mandó el enlace a la Laudatio Si. Sí. Si no, se volverá a hacer, lo volveremos a poner, pero para que sea más accesible, aunque en Google se encuentra muy fácilmente. Buenas tardes. Primero, pues agradecer la... Pégatelo, si no, no se oye. Acércate. Sí, que primero agradecer, ¿no?, a los ponentes pues, la explicación muy clara y lúcida y demás. Me gustaría preguntaros, ¿no? Yo no he leído la encíclica, pero a ver, desde todo el devenir de los problemas de la mirada del hombre a un mundo que se deteriora desde el año 72, ¿no?, con la cumbre de Estocolmo, en el año 92 con la cumbre de Río de Janeiro, en el año 97 con la cumbre de Kioto, y luego todas las cumbres, ¿no?, que hemos ido viendo, la última, la penúltima de París, en fin, cumbre tras cumbre tras cumbre, ¿no? Y no estamos hablando de los años 90, cuando el panel intergubernamental para cambio climático de los grandes expertos ya decían, ¿no?, y avisaban que el planeta, bueno, pues sufría, ¿no?, de esa maladí, ¿no?, de esos problemas, ¿no?, que estamos oyendo. A mí me parece súper bien que Francisco, el Papa Francisco, haya escrito una encíclica poniendo ese otro mimbre, ¿no?, en el plano espiritual, en el plano filosófico, teológico, y que sea una cosa más. La pregunta ¿es una cosa más nada más o es propositivo? El texto de la Laudato Si, bueno, te invito a que te lo leas, como muy bien has dicho, no lo he leído, pues yo te invito a que te lo leas. Y es propositivo, sí, hay un montón de propuestas también, orientadas más bien a un estilo de vida sobrio, ¿no? A una llamada a tomar conciencia por parte de la comunidad, una llamada a repensar la economía. A partir de aquí surgió esa iniciativa de la economía de Francisco, ¿no?, de reflexión desde el ámbito empresarial, económico, una llamada explícita también, ¿no?, a las energías renovables, que es donde trabaja Carlos, ¿no? Una llamada a cuidar especialmente de las víctimas de la degradación medioambiental, de los refugiados, de los más pobres. Es decir, lo que no te va a decir es, claro, no puede aterrizar a un nivel muy concreto, ¿no?, de decisiones personales, ¿no?, de qué tipo de carne tengo que comprar o cuánto me puedo cambiar la ropa. Claro, eso no sería lógico en un texto de este tipo. Es un texto inspirador, pero sí que abre caminos y apunta a direcciones concretas para las comunidades cristianas y para las familias y las personas. Bueno, simplemente es que sin estar ni en lo escéptico ni en lo catastrófico, ¿no?, pero yo echo de menos eso, o sea, hay datos tan claros, ¿no?, de cada vez, si bien es verdad, ¿no?, lo que has comentado, que ha habido muchas mejoras, pero cada vez la distancia entre ricos y pobres es mayor. En fin, me parece que lo tengo que leer, pero me gustaría oír, o sea, una reflexión vuestra de si, bueno, lo que me acabas de contar, ¿no?, si es iluminador pero no sé si es suficiente, esa es la cuestión. ¿Tú crees que es suficiente? ¿La encíclica Laudato Si? No, yo creo que es un punto de partida. O sea, ha sido el primer aldabonazo en la comunidad católica. Era la carta que estaba pendiente el abordar este tema. Se abordó las cuestiones de los derechos de los trabajadores, siglo XIX, Rerum Novarum. Se abordó el tema del desarrollo diferencial entre países industrializados, ¿no? Se abordó el tema de la economía financiera, Caritas in Veritate, Benedicto XVI. Es decir, la Iglesia fue abordando un montón de temas. El tema de la paz y de la guerra, Pacem in Terris. Es decir, que el pensamiento social cristiano ha ido abordando los grandes temas de su época y este era uno que estaba pendiente.
y Francisco yo creo que lo ha hecho bien en el momento adecuado y estamos arrancando porque estas cosas van despacio. Muchas veces Muy despacio. muy despacio, sí. Muy despacio. Pero pensad que cuando León XIII escribe en 1891, ojo al dato, una encíclica sobre los derechos de los trabajadores, que las mujeres embarazadas no trabajen, que los niños, ¿no? Que haya derecho a las vacaciones, les pareció en esa época a muchos católicos una cosa extravagante y por qué un papa estaba escribiendo sobre temas políticos y económicos, cosa que hoy día nos parece lo más lógico del mundo, ¿no? Que la Iglesia se posicione ante temas sociales, ¿no? Tan graves como es el derecho al descanso o a tener un sueldo, ¿no? Y una remuneración digna. Entonces yo creo que estamos en esa primera fase de recepción. Al ser un tema nuevo, eso lleva a veces varias décadas. Quizá no tenemos el tiempo suficiente como para dárnoslo. Ese es el dilema, ¿no? En el que estamos. Nos podemos desesperar, como diciendo, ¿cómo es que no se acelera más este tema, ¿no? En ambientes de iglesia? Y a veces yo también lo siento eso. Pero por otro lado tienes que ver que esto es una comunidad muy grande, de 1.200 millones de personas, con una inercia, con muchas diferencias de un país a otro. Entonces, bueno, hay que ser pacientes y ver también con optimismo, ¿no? De que son temas que se van integrando poco a poco. Es decir, hace 10 años había mucho cuestionamiento entre católicos sobre todos estos temas, ¿no? Y se percibía como una cosa ideológica y una cosa impuesta. Y hoy día nadie te lo cuestiona ya. Puede haber, si quieres, frialdad o indiferencia, pero no rechazo. Entonces yo creo que sí que ha habido un cambio, ¿eh? Entre cristianos, por lo menos, ¿no? Y en otras religiones igual. Entonces, otra cosa es que esto todavía no ha llegado a todo el mundo, va despacio, eso es verdad, pero va en camino. Esa es mi impresión. Yo querría resaltar el papel de la mujer en esta situación, en estos cambios. Me parece que es muy importante el papel que las mujeres tenemos que jugar en este cambio que se tiene que dar. Si las instituciones, las instancias estuvieran más permeadas, hubiera más mujeres, las decisiones que se tomarían yo creo que serían también diferentes. Las mujeres somos cuidadoras y las mujeres vemos las cosas de otra manera. Y yo estoy segura que si Putin fuera mujer, no tendríamos esta guerra. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de eso y luchar porque se dignifique la situación de la mujer en todos los ámbitos, también en la Iglesia, claro. Y que las mujeres asumamos también esa responsabilidad, porque muchas veces un poco nos da miedo. Sin nada que añadir. Yo veo con esperanza, por ejemplo, que la mujer cada vez ocupa espacios más importantes y hay un mayor porcentaje de mujeres. En la Universidad Española ya hay más mujeres que hombres, por decir un dato así donde yo trabajo, ¿no? Más alumnas que alumnos y cada vez los claustros son más femeninos en determinadas titulaciones. Es decir, que ha habido un avance enorme, ¿no? en la sociedad en una generación solo. Por supuesto, no es lo que a lo mejor nos gustaría en otros muchos ámbitos y en otras muchas culturas o países, pero se ve que hay cambio. O sea, ese cambio es evidente, ¿no? Entonces yo también tengo esperanza. Nos gustaría que las cosas cambiaran rápido, pero no suelen ser así los cambios culturales y sociales. A veces son décadas o generaciones, ¿no? En el chat están apareciendo dos cuestiones o dos preguntas. Ignacio Hurtado, Nacho, dice, pregunta, tengo 56 años. Para animarme, ¿crees que el planeta tiene mejor salud ahora que los años 60? El planeta en su conjunto, yo creo que no. O sea, hay muchos indicadores que nos señalan claramente que ha habido una degradación de muchos ecosistemas, hay una mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, eso está perfectamente documentado. Se ha modificado el pH del océano, hay muchos más acuíferos y deltas de ríos nitrificados. Eso a nivel global, ¿no? Como diagnóstico global. Luego, si te vas a determinadas regiones, como os he dicho, por ejemplo, en el caso español, yo creo que hay determinados ecosistemas que han sido regenerados y protegidos, es decir, que a un nivel más regional o nacional se podría decir que ha habido una mejoría, ¿no? Es que depende de países. Y hay otros países donde ha sido un desastre, ¿no? Por ejemplo, el caso de la deforestación de Indonesia, ¿no? Es muy flagrante, ¿no? De un bosque tropical muy rico, ¿no?
Entonces yo creo que el diagnóstico es de preocupación, no de alarma todavía generalizada, pero sí de preocupación, ¿no? Como cuando vas al médico y te dice, cuidado con el colesterol o te tendrás que tomar la pastilla, ¿no? ¿Os suena aquello? Bueno, pues le digamos que el planeta está en ese momento, ¿no? Ve con cuidado porque la pastilla está cerca, ¿no? Y reacciona. Ese es el mensaje que... Y una cuestión, Teresa Martín casi nos plantea a todos, ¿no? ¿Cómo podríamos actuar a nivel de parroquia para ir mejorando en la ecología integral y personal en el día a día? Y da las gracias. Bueno, pues hacer foros como este, eso es una muy buena manera de empezar, es decir, no permitir que se quede en el tintero, ¿no? Es como quien dice, no, bueno, Rerum Novarum, el León XIII ya lo sacó el siglo XIX, ¿no? Un texto sobre los derechos laborales, pero bueno, los derechos laborales siguen estando ahí. Y la del paro y la precariedad laboral, ¿no? Y una parroquia, y más ubicada en un barrio, ¿no? Clase trabajadora como este, pues no debería de dejar de pensar, de pedir en la misa, de tener una jornada de reflexión, de ayudar en la Cáritas a las familias, ¿no? Es decir, que ese tema sigue presente. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en esta dirección? Pues teniéndolo presente. O sea, recordando que es uno de los temas de nuestra época y uno de los temas que como católicos tenemos que tener en la mira, en el punto de mira, ¿no? Igual que a los refugiados, igual que a la gente más pobre, igual que a los enfermos, que se les va a visitar, ¿no? Etcétera. A nivel práctico, bueno, dependiendo, una cosa que ayuda mucho, hay una guía ecológica para parroquias, aquí que está el vicario y parte del equipo, supongo. Hay una guía que es como una especie de auditoría interna que dices, bueno, a ver, ¿cuánta energía estamos consumiendo? ¿Podríamos consumir menos? ¿Cuánta agua estamos gastando? ¿Podríamos gastar menos? ¿Cómo están los aislamientos? ¿Dónde traemos nuestros suministros? ¿Qué productos de limpieza utilizamos? ¿Hemos incorporado este tema en la catequesis? ¿Se predica alguna vez sobre estos temas? ¿Pedimos durante, fíjate la de cosas que han salido, cosas prácticas y pequeñas que se podría hacer? ¿Hay alguien usar los recursos locales? ¿Hay alguien que sepa de energías renovables y nos puede hacer un estudio sobre si tendría sentido instalar paneles? ¿Cuánto vale eso? ¿Quién lo podría financiar? ¿Qué recursos tenemos? ¿Hay un grupo excursionista o algo con los niños jóvenes para salir al campo y que aprecien y valoren la naturaleza como regalo de Dios? Bueno, pues me han salido 20 pequeñas propuestas. Y como os digo, hay una guía que es un PDF que está por ahí arriba en la red, guía ecológica para parroquias. Es una especie de auditoría interna que nos permitiría decir, bueno, pues este año vamos a hacer 3 de estas cosas, porque ahora no vamos a poder cambiar todas las ventanas, eso vale mucho dinero, no vamos a poder, ni vamos a poder instalar todo este techo con paneles solares, fotovoltaica, pero a lo mejor podemos hacer un depósito de recogida de agua de lluvia o podemos hacer lo que sea, ¿no? Y siempre se puede hacer algo, ¿no? Pero hay que hacer un buen diagnóstico, ver con qué recursos humanos, económicos y también con las asociaciones y el propio Ayuntamiento de Madrid qué se puede hacer. No sé si respondo, pero yo creo que ahí salen un montón de cosas, ¿eh? Lo primero, muchísimas gracias. En poco tiempo creo que se han aclarado muchas ideas y sí que se ha hecho un desarrollo a través de un tiempo relativamente pequeño, en ese tiempo cuando la gente de alguna forma o los científicos han empezado a espabilar de que había un problema. El tema es que también has hablado de, por un lado, estar con la Biblia en una mano y por otro lado con el periódico, con la información. El tema es que cuando estás con la Biblia en una mano y en otro momento dispones de una información, bueno, pues que por casualidades de la vida estás un poco cerca ahí. Entonces te das cuenta de que estamos entrando, yo creo, como en una fase un poquito más negra, que yo no sé, me gustaría no ser tan catastrofista. A ver, me explico. A la Tierra siempre ha sido como, siempre se le ha sacado, la Tierra ha dado, siempre ha dado, ha sido como una madre, sigue siendo la madre. Pero ahora estamos en un momento en que creo que se utiliza el ayudar a la Tierra con un problema añadido y es un problema económico. A ver,
hay miles de factores, pues está el promotor, está el órgano ambiental, está el no sé qué, está el no sé cuántos. Hay multitud de gente que está resolviendo estos temas, pero al final a mí lo que me está dando así como muy mal rollo es que se está utilizando todo eso, al final es la economía la que está moviendo todo eso de una forma, a ver, por ejemplo, renovables, vamos a renovables. Llega un momento en que va a haber una ayuda para un apoyo económico para el tema de renovables y de repente se cambia hasta una ley, hasta un decreto, porque no se llega a tanto como se quiere hacer. O se llega en un momento en que se ha ayudado tanto a la tierra, es estupendo, pero a mí no me pueden imponer que pongamos tantas fotovoltaicas cuando ya no existe terreno físicamente, salvando las zonas que están protegidas, para poner tantas fotovoltaicas como están. Entonces ahí ya hay una serie de avales, hay una serie de problemas, Entonces, ¿dónde está el punto de inflexión para parar eso? Porque al final el que acaba mandando es el promotor, que sin tener su fotovoltaica construida, se la está vendiendo a otros promotores. Curiosamente, ¿dónde está ese punto de inflexión? Entonces, porque yo creo que estamos entrando en una nueva etapa, no sé si me has entendido, estamos entrando en una nueva etapa diferente que por ayudar a la tierra vamos a destrozar más la tierra y es durísimo. No sé si lo habéis apreciado o no lo habéis apreciado, los que estáis ahí, esa es mi pregunta. Si habéis llegado a esa fase. Carlos. Bueno. A ver, hay tierra suficiente, ¿vale? O sea, sí la hay. No, hay otros problemas. No, hay tejados y hay tierra suficiente, pero se pueden hacer las cosas bien o las cosas mal. Yo creo que, y me parece que Jaime lo ha dicho bien cuando ha hablado de las salidas falsas, ¿no? Yo también interpreto que el asunto es que si pienso que es solo una cosa, voy mal. O cambiamos en todos esos y hacemos aportaciones en todos esos ámbitos o vamos mal. Entonces, efectivamente, si yo digo apuesto por las renovables porque es una energía que no emite CO2, pero mi interés es el económico, el hacer dinero a corto plazo, el mantener un sistema, el mantener un crecimiento económico, pues vamos mal. Entonces, pero claro, la cuestión es que hay que empujar desde todos esos ámbitos y es lo que hace que eso sea muy complejo. Y que, bueno, también el tipo de aportaciones o reflexiones que puede hacer la ecología integral o esta visión del Papa Francisco, ¿no? De poner los cuidados, que también mencionaba antes Inma, también esa visión, ¿no? Pues en vez de tener el desarrollo económico y el crecimiento económico en el meollo de la cosa, ¿no? Como también los decrecionistas, ¿no? Pues pongamos el cuidado, ¿no? De la ciudadanía, hay unos que hablan de la ciudadanía a cuidadanía, ¿no? Pues, pero eso es un cambio de modelo de sociedad. Entonces, claro que existen todos esos peligros, pero porque son las tensiones del mundo en que vivimos. Y eso, yo ahí depende. Hay ratos que soy más optimista y hay ratos que soy más pesimista. Pero se pueden hacer las cosas mejor o peor. Y en algunas cosas las estamos haciendo mejor y en otras metemos la pata hasta el fondo. Pero vaya, no es que vaya a contestar, no creo que te conteste. Pero sí hay espacios suficientes. Son las 9 ya casi. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecerle a Jaime este rato que ha compartido con nosotros. Creo que hay tareas por delante. Creo que sí que se nos ha marcado también que somos una pata más con todas las comunidades humanas, científicas, filosóficas, técnicas en las que podemos aportar en este debate y en esta solución. Incluso se nos ha dicho que hay posibilidad de una guía de parroquia, o sea que tarea por delante podemos tener. Muchas gracias. Muy bien, de todos. gracias por todo. Bueno, amigo Jaime, muchas gracias.
Y esto es un obsequio de parte de toda la comunidad. Bueno, muchas Son gracias. productos ecológicos y de comercio justo, Muy que es bien. de lo que se trata. Muy bien, muy Así bien. que nada, que los disfruten. Los comeremos en disfrutaremos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos.